Eso es importante. Se debe dar el informe para que la congregación, la asamblea sepa qué se está haciendo con ese dinero. Que el hijo del pastor no compró un carro con ese dinero. O la esposa. O el mismo pastor. Amén. Porque esto no es para lujear, hermano, ni para hacer cuenta en el banco, ni para hacer patrimonio familiar. No. Las cosas de Dios son para las cosas de Dios. Así que tenga cuidado con eso para que después no tenga que darle cuenta a Dios. A manera de Dios. Quiero hablar hoy con esa gente que tiene llamado de pastor, que son líderes principales en las iglesias. Hay una situación que se ha presentado o se ha estado presentando en algunas congregaciones, y es que las mismas no dan informe. O sea, es una iglesia que ha sido bendecida, tiene muchos miembros, se maneja bien en la finanza, tiene personas que trabajan de manera colectiva para que la misma tenga un crecimiento como debe de ser. Esa iglesia trabaja con los más necesitados, va a los hospitales, se entrega la obra, que dan la campaña, que invitan al predicador. Excelente, una gran bendición, pero no se da informe. Dígame usted. Vamos a tratar ese tema hoy, así es que no se vaya porque vengo en breve a manera de Dios. A manera de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol destaca 5 ministerios principales dentro de la iglesia, que son apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Pero hay más ministerios que no los vamos a mencionar en este momento. Pero hay 5 ministerios que trabajan dentro de la iglesia para que la misma vaya en crecimiento y tenga éxito espiritual. Dentro de esos ministerios está el pastor, y dice que ellos trabajan para la edificación de la iglesia. Edificar, ese es el propósito. El Espíritu Santo se encarga de hacer la obra, y el hombre de Dios pues da los pasos de fe para que el Espíritu Santo pues trabaje en los creyentes y reciban el alimento, la palabra de Dios, la enseñanza. Hay algunas cosas que el líder tiene que tratar de que esto sea evidente dentro de la congregación. ¿Cuál es? Tiene que tratar de crear confianza dentro de la congregación. Siervo, pero que es un hombre honesto, un hombre serio. Ok, excelente. No estamos diciendo que no. El asunto es que una cosa es la que yo digo de labio y otra cosa es la que yo digo a través de los hechos. Cómo me desenvuelvo dentro de la iglesia. Cuáles son las cosas que yo hago, que presento, que exhibo, para que la gente vea que yo soy una persona honesta. Porque se trata de cuidarnos en salud y mantener todo en el lugar indicado. Es decir, no estamos diciendo que tal o cual pastor está usurpando los recursos de la iglesia. Porque se entiende que en la iglesia hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar empleados, hay que ayudar a los necesitados, etcétera. Hay que bendecir a los predicadores y todo eso sale de ahí. Hay que comprar una silla, un banco, hay que pintar las paredes, todo eso sale de lo que entra a la iglesia. Ahora bien, llega un tiempo donde se debe dar el informe. Escuche bien, se debe dar el informe. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes una congregación ahí, tienes una asamblea que está esperando saber qué se hizo con ese dinero, ese recurso que él aportó para la iglesia durante todo el año.
Y usted diría, bueno, pero que uno no da para que le den informe de que se gastó tanto en aquello, lo otro, en fin. Bueno, pero el asunto es que tú no estás trabajando solamente con una sola persona. Tú estás trabajando con una comunidad de manera colectiva que trabaja con una visión, ¿verdad?, por el bien común de todos. Entonces, el deber del líder es que cada año o cada mes se dé un informe de qué se está haciendo con ese recurso que entra a la iglesia. Eso va a provocar que su confianza sea más arraigada dentro de los corazones de las personas que se congregan en ese lugar. Porque no es que se está diciendo que ese dinero se lo cogieron, no, sino que usted sabe que la mente es libre. Las personas son libres de pensar muchísimas cosas. Entonces, para que el líder evite que el hermano claudique y piense cosas negativas de él, entonces, amado, ponga las cosas claras y en el lugar donde van exactamente. Porque está bien, eres un líder ejemplar, has tenido éxito en el ministerio, eres muy serio y entiende que las cosas de Dios son sagradas. Era un hombre de Dios, pero está bien, si era un hombre de Dios, entonces da el informe. ¿Por qué no da el informe entonces? Alabado sea Dios. ¿Cuál es el problema? Se lo digo porque yo le he preguntado a personas que son allegados míos, y le he preguntado de manera sana, siervo, una pregunta, ¿en su iglesia dan el informe anual? Dice, no, varón, allá no dan eso. Pero, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Qué hicieron con él? Ok, no estamos diciendo que se lo cogieron, pero si se gastó en la pintura, en pagar la casa, en ayudar al hermano, la ofrenda del predicador, el sostén del pastor, ¿por qué no se lleva todo eso apuntado y se da un informe cada año? ¿Cuál es el problema? Entonces creo que el líder no es solamente predicar, no. El líder tiene que dar cuenta a una congregación que todos los días está ahí en la sala respaldando los cultos, aportando con su finanza, aportando con el capital humano que cada hermano tiene porque Dios se lo dio. Y entonces eso se debe de tomar en cuenta para que la iglesia sea más edificada y se eviten los comentarios de crítica, lo que dicen por ahí, etcétera. Dar el informe en una congregación es parte de la seriedad y la transparencia que caracteriza a ese líder. Así que esto es así, mi amado, esto es un asunto en serio. Ese informe no se le da a las personas que no conocen a Dios. Ese informe se le da a la congregación. Si es posible, a las personas que son bautizadas, que ya son miembros activos de la iglesia y que asumen una responsabilidad que a las personas que empezaron quizás hace un mes, 2 días, 1 año y todavía no se han bautizado y todavía no han tenido la oportunidad de poder estar de manera activa en la iglesia porque no se han bautizado y no han pasado a ser miembros activos. Pero a los hermanos que son parte de la congregación de manera activa, entonces sí, a eso hay que darle informe. Porque recuerde que usted está trabajando con una comunidad que es la que lo apoya a usted. Entonces es prudente que se le dé el informe para que ellos sepan qué se está haciendo con ese dinero. Pero no, pasan años y años y nadie da informe. Dígame usted. ¿Pero por qué, siervo? Claro, porque ese dinero que entra a la iglesia ni es del pastor ni es de la iglesia y a la vez es de todo. Nadie puede decir ahí ese dinero es mío. No. Ese dinero es de esa comunidad que siempre mantienen activa una ayuda mutua entre todos por el bien común del uno y el otro. Entonces,
Eso es importante. Se debe dar el informe para que la congregación, la asamblea sepa qué se está haciendo con ese dinero. Que el hijo del pastor no compró un carro con ese dinero. O la esposa. O el mismo pastor. Amén. Porque esto no es para lujear, hermano, ni para hacer cuenta en el banco, ni para hacer patrimonio familiar. No. Las cosas de Dios son para las cosas de Dios. Así que tenga cuidado con eso para que después no tenga que darle cuenta a Dios. Alabado sea Dios. Todo el dinero que entra a la iglesia se debe llevar apuntado en un cuaderno. Todo el dinero que sale se debe llevar apuntado en un cuaderno. Para que a final de mes o de año entonces usted dé el informe. Mire, entró esto, se gastó esto. Quedan tantos, sostén pastor, etcétera. Una lista de una información de manera adecuada para que la gente, hermano, entienda lo que se está haciendo con el dinero. Pero entonces imagínese usted. Años van, años vienen y nunca dan el informe. Eso hace que las personas o los creyentes estén en esa congregación y se sientan de manera familiarizado o familiarizada. En el sentido que ellos ven que los líderes adjuntos del pastor los están tomando en cuenta y entienden que se debe honrar la fidelidad de esos creyentes que de manera firme ellos hacen su aporte a la congregación, sino que se va a dar para que toda la asamblea tenga conocimiento de lo que se hizo durante todo el año con ese dinero y los aportes que entraron a la congregación. Eso es así. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo? Dice que esos 5 ministerios trabajan con el propósito y el fin de la edificación de la iglesia y la perfección de los santos. Se da informe porque ese dinero no es de nadie y a la vez es de toda la asamblea, porque son ellos los que aportan, ¿sí o no? Pero yo con mi dinero yo no tengo que dar informe a nadie, porque ese dinero es mío. Si el pastor tiene una empresa, una oficina, un negocio de comida, cafetería, en fin, el pastor no tiene que dar informe a nadie de ese recurso que entra a ese negocio, porque ese negocio es de él. Pero la iglesia no es así. Alabado sea Dios. La iglesia es una asamblea que trabajan todos de manera colectiva por el bien común de todos. Por eso es que si todos aportan, entonces a todos hay que darle el informe de lo que entró, de lo que se hizo con ese dinero. Porque imagínese usted. Entonces, porque yo no estoy diciendo que el pastor se roba el dinero. Dios me libre, porque a mí no me gusta hablar así de los pastores. Yo lo que estoy diciendo es que se debe tener la evidencia de manera clara de lo que se hizo con ese dinero, porque ahí hay hermanos que son débiles y pudieran claudicar, incluso hasta pecar pensando mal del líder, que con mucho esfuerzo se entrega la obra, aporta y todo lo da por la causa de la misma. Lo que se trata es de despejar dudas. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sabemos que esto es una práctica que edifica a los creyentes y mantiene a la iglesia unida con una programación regular que la caracteriza. Eso es típico de la iglesia primitiva y es algo que caracteriza a todas las personas que tienen sana doctrina, que obedecen a la palabra y son libres para alabar y glorificar a Dios. Vamos a la iglesia, abrimos nuestros labios para alabar a Dios en voz en cuello, porque es el momento ideal para nosotros expresar en palabras lo que agradecemos a Dios por lo que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho y todas las cosas buenas que nos dio cuando nos salvó.
Pero dice el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿Lo ve? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sabemos que la ayuda mutua es para cada creyente que está en la iglesia. Usted tiene que hacer el trabajo a favor del hermano, o ya sea el vecino, el compañero de trabajo. Si es necesario, en el momento adecuado, debe de dar la mano siempre y cuando Dios supla. Ve, pero especialmente los de la fe. Es decir, yo particularmente hago un trabajo de ayuda mutua a favor de mis hermanos que están en la iglesia. Pero hay un trabajo de ayuda mutua que es, oiga, es la congregación que tiene que hacerlo de manera colectiva juntamente con la iglesia.